La iconografía del western, las pistolas, los caballos, la silla de montar que tiene tanta importancia en esta película. Va a haber el tren maravilloso que atraviesa pues, los pueblos del oeste. Va a verlo todo y sobre todo se va a olvidar de sus problemas porque aquí va a pensar sobre cosas muy elementales y muy profundas. Eso, la historia de una amistad. El amor de un padre por un hijo que es capaz de defenderle aunque sea un asesino por encima de todo, un hijo que ahora llamaríamos un niño pijo. Luego está muy bien ambientada, es muy bonito la casa de Anthony Quinn, del amigo malo del sheriff. Yo he visto detalles muy curiosos. Bueno, la jarra que tiene es de un sibaritismo absoluto, los vasos, los sillones de cuero. Me recuerda un poco, que también es la misma historia, a la casa de Robert Mitchum, con él llegó el escándalo. Y yo, desde luego, lo que sí aseguro es que van a pasar un rato maravilloso y muy entretenido. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo y además va a traernos el perfume de otra época. Decía Miguel Marías que esta película, si se estrenara ahora tal y como es, sería pues un impacto increíble por la manera en que como está hecha y que es, yo creo que puede gustar más o menos, pero es cine puro. Sturges tenía esa virtud como la tenían todos los que en esa época eran narradores de películas. En todas las películas siempre hay una imagen que no olvidas. Yo creo que aquí es muy difícil de olvidar, por ejemplo, en el duelo final, la presencia del entarimado de la estación. Está muy presente porque están presentes las botas con lo que lo pisan, el tacón, pero sobre todo ese entarimado, la presencia de esa estación, cómo se cruza la estación, cómo llega el tren, yo creo que es magnífica. Y me parece que John Sturges, sin llegar a los límites de otras películas suyas, tú citabas Fort Bravo, que es una maravilla, sobre todo aquel ataque indio, donde está Holden, y que parece que ya van a agonizar por las flechas rodeándoles los indios. Pero creo que esta película tiene momentos que no te das cuenta y ha pasado 25 minutos o 20 minutos, ya desde arranque tiene un ritmo impresionante. Todo el arranque ya de la película es magnífico, los acontecimientos. Así que, como dice mi amiga Natibel, yo también lo creo, que van a pasar ustedes un rato estupendo, no se lo pierdan. Con todos ustedes, el último tren de Gun Hill de John Sturges. Bueno, la película es del año 1959. De este año hemos puesto bastantes películas y además últimamente. No se trata de volver a decirles a ustedes que Charles de Gaulle es reelegido presidente de Francia, porque se lo hemos contado en muchas ocasiones, o que en enero estallaron en Buenos Aires más de 100 bombas, que era el año 59. Y que en el año 59, como nos ha dicho hace ya un par de horas Juan José Plan, se estrenaron solo westerns esas películas. Pero si hiciéramos una lista con tiempo de qué se estrenó el año 59 o 60, bueno, en cualquier género podíamos encontrar películas estupendas. Esta ahora hubiera sido una más en ese momento, pero ahora se ve y ha ganado con el tiempo, que eso es un milagro, ¿no? Y sobre todo un misterio, porque hay películas que tú temes ver y de repente dices, coño, qué bien me lo estoy pasando, cómo me apetece, cómo estoy gozando viendo esta película. Y al revés, dices, voy a volver a ver esta y de repente dices, algo está pasando aquí que no me gusta mucho. ¿O es la película o soy yo? Claro, o son las dos cosas a la vez y entonces ya es... Sí, y a veces en terrible. direcciones divergentes. Y a veces es tremendo, ¿no? Pero lo que yo decía en la presentación, ¿estáis o no de acuerdo que tiene bastante que ver con Yuma? Yo creo que es un año anterior y la han tenido muy presente. Es un tema muy parecido. Un tipo que tiene que coger a otro y meterlo en el tren que se lo lleve a Yuma y es el hombre, el pistolero, es Glenn Ford, Van Heflin, Sí, lo meten en una habitación. Es muy parecida a la película. Pero fíjate también que en Río Bravo también hay un detenido que quieren liberarlo los otros. O sea, que la situación de un detenido que los familiares o los amigos o los esbirros del detenido lo quieren liberar y que hay como una especie de cerco y tal, la verdad es que es muy frecuente en el western, es una situación yo creo que es muy... Sí, pero no, yo me refiero más al tren. Ilegales. Pero es que hay que meterlo en un tren, el tren este, y llevárselo y ya sabes que tiene... Hombre, es un poco solo ante el peligro. Sí, y pero bajan es que los tipos. lo de la idea del tren y como una hora fija también lo hay en un montón de westerns. Sí, debe en estar eso hay muy también una serie. Pero yo creo que esa es la gracia del asunto, como el western normalmente jugando con una serie de elementos que eran comunes, que eran unas convenciones que no las sabíamos de memoria y que además no nos molestaba volvernos a encontrar.
esa convención, sino decíamos, bueno, ¿y cómo va a jugar con esta? Y era el ejercicio de hacer variaciones sobre eso y resolverlo de una manera diferente. Y que además, como son muy importantes los personajes, es muy distinta la relación que hay entre Van Heflin y Glenn Ford y la relación que hay entre Kirk Douglas y Earl Holliman, que es su detenido, y por otra parte la que tiene de enfrentamiento con su viejo amigo, y que además le debe la vida de una vez anterior. Se nota que los dos han sido en su época forajidos los dos, fuera de la ley, y uno se ha convertido en cacique total de la zona y terrateniente, y el otro pues se ha convertido en un hombre de la ley, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas, que también son muy frecuentes, porque esto de la doble amistad, que hay también en las películas policíacas, de que dos antiguos compañeros de barrio, uno se hace gángster y otro se hace policía, realmente lo que es muy divertido es ver cómo se las arreglan para, con los mismos elementos, contar historias diferentes. Yo creo que eso es lo que tiene esta película, y que ahora lo ves porque está hecho de una manera muy espontánea. O sea, tiene ese factor, como ocurría con el decorado. El decorado, yo creo que es perfecta la ambientación, es maravilloso el tren, pero no está nunca resaltado. O sea, dice, no te hace una exhibición del tren, no te hace una exhibición de esas calles. Es el mismo tren del hombre del oeste. No te hace una exhibición de nada, porque yo creo que... Lo da por supuesto. Eso está rodado buen cine, eso. donde es. Y entonces eso, bueno, pues sería el backlot de la Paramount o un decorado construido. No, lo del tren, no, eso está rodado más lejos. Eso se van a rodarlo un poco más lejos, pero es el mismo tren del hombre del oeste, que está montado igual, que es magnífico. Es una cosa que realmente dices, pues funciona. Y es como si hubiera rodado casi un documental sobre un tren que existe allí y no que lo hubieran puesto. Sí, pero que resulta muy bonito al principio, cuando llega al pueblo en el tren, cómo el tren está totalmente incorporado al paisaje urbano. Claro, está metido. Pero es que normalmente estamos siempre viendo las estaciones, pero no, es que lo vemos pasar por una vía muy corriente, como podía ser la vía de una ciudad de hace unos años aquí, de tranvía, y digamos, estamos viendo cómo el tren pasa por ahí tranquilamente por medio de la ciudad, que no es frecuente ver en las películas del oeste ese plano. Se les ve el tren que está pasando el tren sí, pero por la ciudad así tan claramente... Sí, las vías partiendo en dos. Luego las estaciones quedaban retiradas. Hombre, por los pueblos sí. Yo estaba ayer en un pueblo de León viendo la vieja estación de tren, hice fotos porque eran magníficos los restos de aquellos recuerdos, y pasaba el tren por la mitad del pueblo. Porque y la estación formaba parte del pueblo. El tendido del ferrocarril, normalmente lo que ocurría en el oeste es que por donde pasaba la vía del tren, alrededor del sitio donde había una parada, se construía la ciudad, que es un poco lo que ves programado en la ciudad que quiere montar en Viena, en Johnny Guitar, o lo que se ve muy claro también en la estación de ferrocarril, que está en medio de la calle de Río Rojo, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo creo que son elementos que están contándote de una manera indirecta y nada didáctica la historia geoeconómica, urbanístico-política de las propias ciudades porque Sturges era muy poco pretencioso, ¿no? Era un habilidoso del cine, ¿no? Vosotros sabéis más de... Eso lo cuenta un poco más, con más énfasis, por ejemplo, Sergio Leone. Sí. Bueno, porque es mucho más intelectual. Porque está el ferrocarril. Todo lo que significaba, son símbolos. Es la visión desde fuera, y probablemente que él ha aprendido primero de ver unas películas y luego lo ha leído en libros. Es que en esta de Sturges, pero he señalado eso porque así como otras tienen una grandiosidad, la entrada o la salida de los trenes, en esta está en unos planos muy cotidianos, muy involucrados dentro del propio la ciudad, como acabas de decir, Natival, que cruzaban, y como tú mismo, claro, alrededor del pueblo, alrededor de la vía, en el oeste es típico el haber construido las ciudades, ¿no? Ahora, no obstante, yo creo que aquí la figura del sheriff es digna de estudio, puesto que indudablemente, como acaba de señalar Marías, participamos siempre de lo mismo, o prácticamente de muchas películas, que es la figura del clásico sheriff, que realmente en la mayoría de los casos era así, o del marshal, que tenía antes un antepasado delictivo, puesto que eran los que le disparaban mejor y que los que mejor conocían a todo el mundo. Mejor que los delincuentes. Claro, y normalmente además conocía a los delincuentes, por otra parte. Tuviera reputación de que era rápido y había que tenerse cuidado con él. Era un tipo duro y rápido. Era un tipo duro y era rápido. El mismo Wyatt Earp o cualquiera de estos, ¿no? Sí. Y después la otra figura, la contrapartida, que es el otro que ha ido a la otra parte contraria,
Que en este caso a mí me recuerda mucho las películas de Hollywood de esos años prácticamente, en cuanto se habla de juventud, como estamos hablando. No hace falta ir a Rebelde sin causa y películas de este tipo como otra temática, pero sí estamos hablando de cómo hay una relación de un niño, como tú has dicho muy bien, a nivel de pijo, que llamaríamos pijo hoy, pero que indudablemente tiene un padre mucho más pijo, puesto que la propia educación que le está dando es digamos, el rico, el que de repente se encuentra con dinero, crea todo ese ambiente y da una educación al hijo nada estimulante, porque él siempre está diciendo, no me importa que ganes o que pierdas cuando en un momento determinado, sino pégale. O sea, claro que con esa educación, como tú comprenderás, el otro, pues Ahí me indudablemente